mucho antes de que Roma conociera el miedo, mucho antes de que el nombre de Aníbal resonara en el Senado como una amenaza inminente, ya se estaba fraguando la leyenda. Todo comenzó en la orgullosa ciudad de Cartago, una potencia comercial y naval enclavada en la costa norte de África, donde el Mediterráneo era tanto campo de batalla como arteria de riqueza. Allí nació Aníbal Barca, hacia el año 247 a.C., hijo del gran general Amílcar Barca, el mismo que había combatido ferozmente en la primera guerra púnica contra Roma. Desde sus primeros años, Aníbal creció entre el acero, la estrategia y el odio hacia Roma. Se cuenta que, cuando era apenas un niño de 9 años, su padre lo llevó ante un altar en Cartago y le hizo colocar la mano sobre el sacrificio. Allí, con el humo del incienso mezclado con el olor de la sangre fresca, Aníbal juró odio eterno a Roma. Fue más que una promesa. Fue un destino. Amílcar, tras la derrota cartaginesa en la primera guerra púnica, había dirigido su atención hacia Hispania, la rica tierra del oeste, repleta de metales, tribus rebeldes y posibilidades. Con su familia y ejército, cruzó el estrecho de Gibraltar y comenzó una campaña brutal y astuta para someter la región. Aníbal, ya adolescente, lo acompañó como escudero y observador, aprendiendo no solo a luchar, sino a gobernar. Fue en Hispania donde se templó su carácter, pero el destino le golpeó temprano. Cuando Amílcar murió en batalla, ahogado por el río Betis mientras escapaba de una emboscada tribal, el joven Aníbal quedó bajo el ala de su cuñado Asdrúbal el Bello. Fue él quien continuó la expansión cartaginesa en Iberia, fundando la ciudad de Kart Hadasht, la actual Cartagena, como base de operaciones. Asdrúbal también reconoció la genialidad de Aníbal. A los 25 años, y con el apoyo del ejército, Aníbal fue proclamado comandante supremo. No tardó en demostrar por qué. Su primera campaña como líder fue una serie de conquistas implacables contra las tribus celtíberas del interior. No solo utilizó la fuerza bruta, sino una estrategia calculada: ofrecer tratados a los jefes locales, explotar enemistades entre tribus y consolidar el poder cartaginés por medio de alianzas, tributos y, cuando era necesario, masacres. Ganó la admiración de sus hombres no solo por su audacia, sino porque compartía sus penurias. Comía como ellos, marchaba como ellos y dormía sobre la tierra. Pero Roma observaba. Había firmado años antes un tratado con Cartago que delimitaba su expansión al sur del río Ebro. Sin embargo, la ciudad de Sagunto, aliada de Roma y situada al sur del Ebro, se convirtió en el detonante. Sagunto se resistía a la influencia cartaginesa, y Aníbal decidió sitiarla. Durante meses, sus catapultas golpearon las murallas, su infantería escaló los muros, y finalmente, tras una resistencia heroica, Sagunto cayó. Fue una advertencia para Roma, pero también un desafío directo. Roma exigió que Cartago entregara a Aníbal. El Senado cartaginés dudó. Muchos querían evitar otra guerra, pero los Barca eran demasiado poderosos. Con arrogancia, el anciano líder cartaginés respondió a los embajadores romanos, llevando su túnica doblada y diciendo: «Aquí traigo la paz y la guerra. Vosotros escoged». Los romanos eligieron la guerra. Así comenzó la Segunda Guerra Púnica. Pero Aníbal no esperó a que lo atacaran. Trazó un plan que asombraría al mundo. No tomaría barcos para invadir Italia. No, cruzaría los Pirineos, atravesaría la Galia y escalaría los Alpes con su ejército, elefantes incluidos. Era una locura. Y sin embargo, lo hizo. Cuando partió de Kart Hadasht, su ejército contaba con casi 90.000 hombres y una treintena de elefantes. A medida que cruzaba territorios hostiles, su fuerza se reducía. Los galos combatieron su paso. Los ríos hinchados por el deshielo causaron estragos, y muchos hombres murieron congelados o despeñados en los traicioneros pasos de montaña. Los elefantes, poco acostumbrados al frío, caían uno tras otro. Pero Aníbal, siempre al frente, los animaba con una voluntad de hierro. Un oficial escribió: «Nada lo detiene, ni el clima, ni el enemigo, ni los dioses».
Al llegar a la llanura del Po, al norte de Italia, lo acompañaban menos de 20.000 soldados. Pero con ellos, Aníbal estaba a punto de demostrar que incluso un ejército desgastado podía desafiar al gigante romano en su propio suelo. Los romanos, confiados, enviaron legiones bajo el mando de Publio Cornelio Escipión. Fue en el río Tesino donde Aníbal obtuvo su primera victoria en suelo italiano. Su caballería númida, veloz y letal superó a la romana. Escipión fue herido y salvado solo por la intervención de su hijo, el joven Publio Cornelio Escipión, quien más tarde sería conocido como Escipión el Africano. Pero el verdadero golpe vendría pronto, a orillas del río Trebia, en pleno invierno. Aníbal, sabiendo que los romanos eran impulsivos, provocó al cónsul Sempronio para que atacara. Mandó a sus soldados más ligeros a hostigar, fingiendo retirada, mientras escondía una emboscada a ambos lados del campo. Sempronio mordió el anzuelo. La batalla fue un desastre para Roma. Empapados, hambrientos y sin preparación, los legionarios cayeron en la trampa. El ejército romano fue aniquilado. Los pocos que escaparon lo hicieron a pie, desmoralizados. Era diciembre y Roma, por primera vez en su historia reciente, tembló. Aníbal había llegado y no pensaba marcharse. El invierno se convirtió en aliado de Aníbal. Mientras los romanos sufrían derrotas y reorganizaban sus fuerzas, él reforzaba su posición en el norte de Italia. Su ejército, aunque diezmado, era una máquina de guerra eficaz. Mezclaba la furia tribal de los galos, la disciplina de los cartagineses, la astucia de los iberos y la temible caballería númida. Y lo más importante, su general no conocía el miedo. Tras la victoria en Trebia, avanzó hacia el sur, cruzando los Apeninos en primavera. La travesía fue brutal. Lluvias torrenciales, caminos de barro, enfermedades. Muchos soldados murieron, y Aníbal mismo perdió un ojo a causa de una infección. Pero su determinación no se quebró. Frente a la adversidad, su figura se agrandaba. En el año 216 a.C., Roma decidió enfrentarlo con todo. Un ejército de casi 80.000 hombres, el más grande que la República había reunido hasta ese momento, marchó hacia el sur para interceptarlo en las llanuras de Apulia, cerca de la ciudad de Canas. Aníbal, aunque con fuerzas inferiores, vio una oportunidad única. El campo era abierto, ideal para su caballería. Sabía que los romanos confiarían en la fuerza de su infantería pesada, desplegando sus legiones en una formación densa y aplastante. Así nació uno de los movimientos tácticos más perfectos de la historia militar. Al amanecer, Aníbal dispuso a sus tropas en una media luna invertida. En el centro, colocó a sus tropas más débiles, celtas e íberos. En los flancos, la infantería pesada y la caballería númida. La batalla comenzó con un empuje romano feroz sobre el centro. Aníbal fingió ceder terreno. Los cartagineses retrocedían paso a paso, cediendo al embate romano. Pero eso era parte del plan. Cuando los romanos estuvieron bien adentrados, la media luna se cerró sobre ellos. La infantería pesada cartaginesa, desde los flancos, envolvió la formación. Simultáneamente, la caballería de Aníbal, que había derrotado a la caballería romana, rodeó por completo el ejército enemigo. Los romanos estaban atrapados en una trampa mortal. Durante horas, los cartagineses masacraron sin piedad. Se estima que entre 40 y 50.000 romanos murieron ese día. Fue una catástrofe sin precedentes. Entre los caídos estaban cónsules, senadores, oficiales. Los campos quedaron cubiertos de cadáveres. El olor de la muerte se mantuvo durante semanas. Roma quedó paralizada. El Senado prohibió pronunciar la palabra paz. La ciudad, temerosa, abrió las puertas de sus templos. Se organizaron sacrificios humanos, el último registrado en la historia de Roma, para aplacar a los dioses. Mientras tanto, Aníbal acampó cerca, pero no marchó sobre la ciudad. Fue su decisión más discutida. Algunos de sus generales, como Maharbal, le rogaron que atacara. Pero Aníbal, prudente, sabía que Roma no caería tan fácilmente.
Carecía de máquinas de asedio, su ejército estaba cansado y necesitaba refuerzos. Prefirió debilitarla lentamente. Desde entonces, comenzó una guerra de desgaste. Aníbal recorrió la península italiana, buscando aliados. Algunas ciudades, como Capua, se unieron a él, pero muchas otras, por miedo o lealtad, se mantuvieron con Roma. Aníbal entendía que no bastaba con derrotar ejércitos. Necesitaba desmantelar la red de alianzas que hacía fuerte a la República. Durante años, guerreó en Italia, ganando batalla tras batalla, pero sin poder dar el golpe final. Y entonces, ocurrió un giro crucial. En Hispania, los romanos comenzaron a presionar con fuerza. Los hermanos de Aníbal, Asdrúbal y Magón, mantenían el control de las posesiones cartaginesas, pero en el año 209 a.C., un joven general romano, Publio Cornelio Escipión, el mismo que había salvado a su padre años antes en Tesino, tomó Carthagena en una audaz maniobra. Fue un golpe devastador. Escipión demostró ser un genio militar, digno rival de Aníbal. Mientras el cartaginés brillaba en Italia, Escipión arrebataba una por una las plazas fuertes en Hispania. En el año 207, Asdrúbal, el hermano de Aníbal, intentó cruzar los Alpes con refuerzos para unirse a su hermano. Pero los romanos interceptaron sus mensajes, prepararon una emboscada y lo vencieron en la batalla del Metauro. Asdrúbal murió, y su cabeza fue arrojada al campamento de Aníbal como siniestra advertencia. Aníbal comprendió entonces que estaba solo. Aún así, no abandonó. Durante más de 10 años permaneció en suelo italiano, sin perder una sola gran batalla, manteniendo viva la llama del terror. Pero la situación se volvía insostenible. Roma había aprendido de sus errores. Ya no ofrecía grandes enfrentamientos, sino que evitaba el combate directo y atacaba en otros frentes. Entretanto, en Cartago, las autoridades comenzaban a cansarse del conflicto. Muchos en el Senado cartaginés preferían negociar antes que continuar financiando una guerra interminable. Aníbal, sin apoyo, entendió que su campaña estaba llegando a su fin. Finalmente, en el año 203 a.C., recibió la orden de regresar. El Senado cartaginés, bajo amenaza directa de invasión, pedía desesperadamente su presencia. Aníbal, con el corazón encogido, dejó Italia. Detrás quedaban las huellas de su leyenda: campos regados con sangre romana, ciudades arrasadas, pueblos enteros que vivieron bajo la sombra del estratega que osó desafiar al imperio más grande del mundo. Pero lo peor aún estaba por venir, porque Roma ya no quería resistir, quería vengarse. Cartago, la orgullosa ciudad de torres marinas y mercados abarrotados, se preparaba para lo inevitable. Las playas que otrora recibían marfil, plata y cereales, ahora eran testigos de columnas de soldados romanos desembarcando en el norte de África. Roma, cansada de luchar en su propio suelo, había llevado la guerra hasta el corazón cartaginés. El hombre al frente del ejército invasor era Publio Cornelio Escipión, ahora llamado Escipión el Africano. Había conquistado Hispania, humillado a los aliados cartagineses y ganado el respeto del Senado romano. Ahora, con su ejército curtido, estaba decidido a asestar el golpe final. Para ello necesitaba forzar a Aníbal a regresar de Italia, y lo consiguió. En el año 203 a.C., Aníbal desembarcó nuevamente en su tierra natal, tras 16 años de campaña en Italia. No lo acompañaban ni los elefantes ni el ejército temido del pasado. Solo le quedaban unos pocos veteranos endurecidos por la guerra, y una Cartago debilitada política y moralmente. Aún así, los ciudadanos lo recibieron como un héroe. No había otro que pudiera salvarlos. Lo primero que hizo fue reorganizar el ejército. Reclutó a la juventud cartaginesa, adiestró mercenarios númidas y libios, e intentó restaurar algo de disciplina y moral. Pero el tiempo no estaba a su favor. Escipión ya había derrotado a las tropas de Magón, su otro hermano, y había firmado alianzas con los jefes númidas, en especial con Masinisa, un joven rey que había cambiado de bando.
La batalla decisiva se libraría cerca de Sama, en las planicies africanas, en el año 202 a.C. Aníbal, que siempre había preferido elegir el terreno, esta vez fue forzado a combatir en desventaja. Tenía a su disposición cerca de 40.000 hombres, entre ellos 80 elefantes de guerra, su última carta para quebrar las líneas romanas. El amanecer de la batalla de Sama fue tenso. Aníbal sabía que estaba ante el combate más importante de su vida. Frente a él, Escipión desplegó sus legiones con una claridad táctica implacable. Dejó corredores abiertos entre sus líneas, sabiendo que los elefantes cartagineses avanzarían con furia, pero también con torpeza. Aníbal ordenó cargar. Los elefantes rugieron y galoparon, pero los romanos respondieron con trompetas, gritos y lanzas. Algunos paquidermos enloquecieron y giraron, aplastando a sus propios soldados. Otros cayeron bajo las jabalinas romanas. Lo que debía ser una carga decisiva se convirtió en caos. Luego vino el choque de infantería. Los cartagineses combatieron con ferocidad. Aníbal había dispuesto 3 líneas. Primero mercenarios, luego tropas africanas regulares y al fondo sus veteranos de Italia. Los romanos avanzaban como una masa uniforme, apretando sin pausa. Cuando la primera y segunda línea cartaginesa cedieron, la tercera, la más experimentada, resistió con determinación. Pero Escipión tenía una ventaja. Mientras los cartagineses combatían de frente, su caballería, dirigida por Masinisa, regresó tras haber vencido a la caballería enemiga. Atacaron por la retaguardia, encerrando al ejército de Aníbal. Era una escena que recordaba a Canas, pero esta vez los papeles estaban invertidos. El ejército cartaginés fue masacrado. Aníbal, rodeado, logró escapar con vida. Se retiró, herido en el alma más que en el cuerpo. La batalla de Sama no solo marcó su primera gran derrota, sino también el fin del poder militar de Cartago. Poco después, Cartago solicitó la paz. Roma impuso condiciones humillantes: la pérdida de todas las posesiones fuera de África, una indemnización colosal pagadera en 50 años, la entrega de toda la flota excepto 10 barcos, y la prohibición absoluta de declarar la guerra sin permiso de Roma. Cartago ya no era un rival, era un vasallo. A pesar de la derrota, Aníbal regresó a Cartago y fue elegido sufeta, el cargo político más alto. Desde allí inició una profunda reforma interna, combatió la corrupción, reorganizó el sistema de impuestos y logró que Cartago cumpliera con las indemnizaciones sin recurrir a Roma. Fue una segunda vida para el general, esta vez como estadista. Pero los enemigos no descansaban. En Roma aún temían su nombre. En el Senado, Catón el Viejo terminaba cada discurso con la frase: «Cartago delenda est», Cartago debe ser destruida. La presión aumentaba, y finalmente, en el año 195 a.C., Roma exigió la entrega de Aníbal. Sabía que no había salvación si se quedaba, así que huyó. Comenzó entonces una nueva etapa, la del exilio. Recorrió Fenicia, Siria y Bitinia, poniéndose al servicio de reyes enemigos de Roma, como Antíoco III de Siria. En cada corte donde llegaba, su fama lo precedía, pero también lo perseguía la sombra del Imperio Romano, que exigía su cabeza como si fuera una reliquia viviente de un tiempo de fuego. Aníbal, ya anciano, pero aún astuto, escribía tratados sobre táctica, debatía con filósofos griegos y planeaba, una y otra vez, una forma de vengarse de Roma, pero sabía que la gloria ya no regresaría. Aún así, en los rincones de las ciudades helenísticas, cuando los soldados hablaban junto al fuego, aún decían su nombre en voz baja, como si invocaran al espíritu de la guerra misma. Aníbal no era solo un hombre, era una advertencia eterna. Aníbal había sobrevivido a todo: al frío de los Alpes, a las trampas del Senado romano, a la traición de los suyos, a la derrota de Sama y al exilio forzado. Pero ahora, en su vejez, recorría tierras extranjeras como un espectro de su antigua gloria, buscando entre reyes y cortes extranjeras un último propósito:
mantener viva la resistencia contra Roma. El Mediterráneo oriental bullía de conflictos. Las viejas monarquías helenísticas luchaban por sobrevivir al ascenso del nuevo amo occidental. Y allí, como asesor, diplomático y comandante ocasional, reaparecía Aníbal, ofreciendo su experiencia a quienes aún se atrevían a desafiar a la República Romana. Su primer destino fue Tiro, la ciudad madre de Cartago. Desde allí se dirigió a la corte del rey Antíoco III, el gran rey de Siria, de la dinastía Seleucida. Antíoco era uno de los pocos que aún soñaba con devolver el equilibrio al Mediterráneo. Acogió a Aníbal con respeto y esperanza, y juntos idearon un plan ambicioso: invadir Italia y repetir la gesta de décadas atrás. Pero los tiempos habían cambiado. Roma ya no era vulnerable. Vigilaba cada movimiento, cada alianza, cada puerto. Aníbal propuso formar una flota y atacar desde el sur, con el apoyo de los griegos descontentos. Pero Antíoco, dubitativo y presionado por sus propios consejeros, no se atrevió a seguir los planes del cartaginés al pie de la letra. En el año 190 a.C., Antíoco invadió Grecia, pero su campaña fue un desastre. Las legiones romanas, ahora más disciplinadas que nunca, lo derrotaron en la batalla de Magnesia. Tras esta derrota, el Tratado de Paz obligó a Siria a entregar a varios exiliados ilustres, entre ellos Aníbal. Una vez más, tuvo que huir. Refugiado en la corte del rey Prusias I de Bitinia, en la región del norte de Asia Menor, Aníbal vivió sus últimos años. Allí también demostró su talento. Cuando los romanos apoyaron a los enemigos de Prusias, fue Aníbal quien diseñó un truco naval memorable. Mandó cargar vasijas de serpientes venenosas en pequeñas naves rápidas, que fueron lanzadas contra la flota enemiga. Al romperse las ánforas sobre los barcos rivales, las serpientes se desataron entre los marineros, sembrando el caos. Fue una victoria sin sangre derramada directamente, y una muestra del ingenio persistente del viejo general. Pero la paz no duraría. Roma, tenaz, insistía una y otra vez en su extradición. No podía permitir que la leyenda de Aníbal viviera libre. No bastaba con haberle arrebatado el ejército, la patria y la familia. Querían silenciar su sombra. Finalmente, en el año 183 a.C., una embajada romana llegó a Bitinia. Se dice que los enviados compraron la traición de los cortesanos de Prusias. Aníbal fue rodeado en la villa donde vivía. Cuando supo que no había escape, pronunció sus últimas palabras: «Libremos a los romanos de sus temores, ya que no saben esperar la muerte de un anciano». Luego, bebió veneno que llevaba consigo desde hacía años, preparado para este momento. Murió solo, lejos de su hogar, sin estandartes ni trompetas. Un final silencioso para quien había estremecido a Roma con solo pronunciar su nombre. Y sin embargo, ni su muerte trajo descanso a sus enemigos. Décadas más tarde, Roma destruiría Cartago por completo, pero nunca borraría el recuerdo de Aníbal. Los historiadores romanos, incluso los más patriotas, no pudieron evitar admirarlo. Tito Livio lo llamó el más grande de todos los enemigos de Roma. Escipión el africano, su némesis, le rindió honores en sus memorias, y el pueblo, tanto en África como en Italia, conservó su historia como un mito viviente. En las academias militares de siglos futuros, sus tácticas serían estudiadas. En las leyendas de guerra, su cruzada a través de los Alpes sería contada como una odisea épica. Y en la conciencia de Roma, Aníbal viviría por siempre como una advertencia de que incluso el imperio más poderoso puede temblar ante la voluntad de un solo hombre. Aníbal Barca murió lejos de su patria, sin estandartes, sin ejército, sin familia. Pero su nombre jamás fue enterrado con él. Como las tormentas que cruzan los continentes y las leyendas que sobreviven a las piedras, el legado de Aníbal siguió resonando a través de los siglos. Su vida, marcada por la determinación, la genialidad táctica y una voluntad inquebrantable, se transformó en símbolo y advertencia, en mito y enseñanza. El recuerdo de Aníbal comenzó a moldearse incluso en vida. En Roma,
La mera mención de su nombre había sido sinónimo de terror. Las madres calmaban a sus hijos diciendo: Hannibal ad portas. Aníbal está a las puertas. Fue el único extranjero que logró invadir Italia y mantenerse en su suelo durante casi 2 décadas. Nadie antes, ni después, logró tal hazaña. Pero con su muerte, la figura del enemigo pasó a convertirse en maestro involuntario. Los romanos, lejos de olvidarlo, comenzaron a estudiarlo. En las academias militares, las batallas de Trebia, Trasimeno y Cannas eran analizadas con asombro. La batalla de Cannas, en particular, se convirtió en un paradigma de la doble envoltura, una maniobra que ningún general romano había logrado hasta entonces, y que siglos más tarde inspiraría a comandantes como Napoleón Bonaparte, Erwin Rommel y Norman Schwarzkopf. Incluso sus enemigos más acérrimos reconocieron su grandeza. Tito Livio escribió: de todos los comandantes, Aníbal sobresalió por su tenacidad y osadía. Fue el más formidable enemigo que Roma jamás enfrentó. Su legado no fue solamente militar. Aníbal encarnó la lucha de un hombre contra un destino que parecía sellado. Desde niño, juró odio eterno a Roma, pero con los años, su guerra dejó de ser personal. Se convirtió en una cruzada por la supervivencia de su civilización, por la independencia de los pueblos frente al dominio imperial. Cartago, la ciudad por la que dio su vida, fue finalmente destruida en el año 146 a.C., al final de la Tercera Guerra Púnica. Roma no se conformó con la sumisión. Arrasó la ciudad, vendió a los supervivientes como esclavos y esparció sal en la tierra, según cuenta la leyenda, para que nunca volviera a florecer. Y sin embargo, Cartago revivió. Fue reconstruida como colonia romana, y siglos después sería una de las ciudades más importantes del imperio. Pero la Cartago de Aníbal, la ciudad fenicia, marítima, orgullosa e independiente, había desaparecido para siempre. Con ella, también desapareció una forma de ver el mundo. En tiempos modernos, la figura de Aníbal ha sido rescatada por historiadores, novelistas y cineastas. Se le ha descrito como genio militar, como libertador de pueblos sometidos, como símbolo de resistencia. Algunos lo ven como el primer guerrillero continental, otros como el precursor de los grandes movimientos de pinza de la historia bélica. Pero hay algo más allá del estratega. Aníbal fue un hombre marcado por un juramento infantil, que arrastró a lo largo de su vida como una carga sagrada. Cada batalla, cada marcha, cada negociación y cada decisión fueron impulsadas por aquella promesa hecha ante los dioses y el fuego. Nunca ser amigo de Roma. Esa pasión, ese fuego interior, fue su grandeza y su condena. Sus últimos años, vagando por cortes extranjeras, nos hablan también de la ingratitud de los suyos. En Cartago, los nobles lo culparon por las derrotas y lo exiliaron cuando intentó salvar la ciudad por medios políticos. En Siria y en Bitinia, fue utilizado y luego entregado. Ni su genio ni su lealtad bastaron para protegerlo de la mezquindad de los hombres. Y sin embargo, nunca dejó de luchar. Aunque no comandara ejércitos, aunque no tuviera flotas, su mente seguía librando guerras. Luchó con su consejo, con su palabra, con su mera presencia. Su existencia era una espina clavada en el costado de Roma. Hoy, las estatuas que lo recuerdan no están en Cartago, están en Europa, en Italia, en Francia, en España. No es solo el héroe africano, es el estratega universal, un símbolo de lo que significa desafiar lo imposible. El eco de sus pasos aún resuena en los Alpes, donde la nieve se tiñe de leyenda, en el Valle del Po, donde sus hombres cruzaron los ríos helados, en las llanuras de Cannas, donde el genio superó a la fuerza, en Zama, donde la derrota no logró aplastar su espíritu, y en cada escuela militar, donde los futuros generales aún hoy estudian las decisiones de un hombre que, con recursos limitados, puso de rodillas al imperio más grande de su tiempo. Ese hombre fue Aníbal. Y mientras el mundo recuerde el valor, la astucia y la voluntad inquebrantable, Aníbal vivirá, no como una sombra, sino como un trueno que nunca se extingue,
un trueno que cruza los siglos,